Vamos a ver. No tenemos nada pendiente del hospital, ¿verdad? ¿O sí? Sí, yo creo que habíamos cubierto todo esto. Estaba revisando me puse a revisar los gráficos ayer que vine aquí al cubículo y están bien los límites. No lo vieron ustedes, no chequearon los gráficos. Y ¿se acuerdan lo que les mencioné del menos logaritmo natural de x en el valor absoluto que estábamos trabajando? Jovencitos. Sí, Lick. Ajá, sí, lo pueden trabajar así también, porque coincide con la mitad del gráfico. O sea, esa parte solo coincide en torno a cero. Era la derecha de cero, ¿verdad? O sea que desde el inicio podemos eliminar la barra de valor absoluto y poner el Sí, menos fuera. menos, sí, correcto. Con el menos coincide por lo menos esa proximidad de la función. Así no están trabajando con la derivada. O sea, la derivada que tengo, esa derivada funciona para todo el dominio. Pero si la trabajan con el menos logaritmo natural de x, trabaja, trabaja antes de uno, porque uno se anula. O sea, ¿se acuerdan de la función? Para mostrárselas. Creo que era valor absoluto, era, ¿verdad? Del logaritmo natural de x elevado a la, ¿qué? Tangente inversa. Arlet, creo que está Arlet a Sí, todo esto. sí, sí, sí. Tangente inversa de X. Vamos a ver si lo toma. No, no me la toma como función. Vamos a colocarlo. Tangente inversa de x. Este es el gráfico, ¿va? Entonces, miren, ven que se puso azul solo esta parte, ¿va? Y sin el menos es la otra parte. Entonces, como estamos trabajando en torno a uno, pueden trabajar con esta. En vez de trabajar con el valor absoluto, trabajan con esta, ya se quitan, y ya nos quitamos el dolor de cabeza de estar derivando ese valor absoluto. Incluso esta expresión, miren, vamos a ver si es cierto. Mm, 1 entre x, ahí, para que no se vea como que extraño el menos ese, sino que lo trabajan así. Y ya con este evalúan el límite. Porque miren, nosotros queríamos a la derecha de cero, ¿va? ¿Estamos bien? Lick, o sea que cada vez que tengamos un valor absoluto lo podemos trabajar como uno sobre el argumento del logaritmo. Cada vez que tienen un valor absoluto, no, tienen que revisarlo, tienen que revisar, depende del valor absoluto que tengan. Ok, Ujú. gracias. Cheque. Listo. Bueno, entonces vamos a trabajar esta parte de trazado de curvas. Miren, esta la vamos a cerrar mañana. Entonces, de fin de semana, van a revisar si ustedes unas funciones que están graficadas en los videos del periodo pasado. Vamos.
Entonces, vamos a tratar de revisar la teoría y, y a graficar los problemas del examen y de la reposición del periodo pasado. ¿Les parece? Entre hoy y mañana. Y lo complementamos con los dibujos que ya están hechos en el grupo. Cheque, niños, Dile. Select. que nadie dice nada. Cheque, pues. Entonces, bueno, vamos a revisar. Tenemos trazado de curvas. Dice, sea una función con dominio D, entonces f tiene un valor máximo absoluto sobre D en el punto C. Si esto pasa para toda x en D y un valor mínimo absoluto sobre D en C, si f de x es mayor que f de C para toda x en D. Entonces, esta primera definición me está hablando de extremos absolutos. Los extremos absolutos, aquí hay dos tipos de extremos, ¿verdad? Están los extremos relativos y los absolutos. Los relativos es cuando estamos trabajando nosotros en un subconjunto del dominio y los absolutos es cuando hacemos la comparación con el dominio completo. Entonces, en nuestro caso tenemos máximo absoluto cuando es el valor más grande de todos. Mínimo absoluto cuando es el valor más pequeño de todos. Luego están los extremos, también le dicen absolutos o globales. Cheque. Y están los relativos o locales, que es lo otro. Luego dice los valores máximos y mínimos se denominan valores extremos en general de la función. Los máximos y mínimos absolutos también se denominan máximos y mínimos absolutos o globales. Luego está que creo que de estos problemas me estaba preguntando este muchacho, Corea, que él me, ajá, Sí, sí, de esos eran, Lick. creo que apareció un ejercicio también de valores extremos. Entonces, miren, la manera de trabajar los valores extremos es que, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando en intervalos cerrados, nosotros tenemos que buscar unas cosas que se llaman puntos críticos y analizar solo los puntos críticos que están dentro del intervalo cerrado. El detalle es que los extremos absolutos en esta parte siempre van a existir. En intervalos cerrados siempre vamos a tener extremos absolutos. O sea, vamos a tener siempre un valor grande o un valor más pequeño de todos. Entonces, el detalle es que cuando ya estemos viendo esta cuestión de los extremos relativos o andemos buscando los puntos críticos, ahí vamos a poder identificar cómo calcular estos valores de acá, miren. Estos, este y este, por ejemplo. Entonces, el teorema nos dice lo siguiente, dice, teorema de los valores extremos. Si f es una función continua en un intervalo cerrado, entonces f tiene tanto un valor máximo como un valor mínimo absoluto en AB. Esto es, existen números x1 y x2 dentro de AB con f evaluada en x1 igual a m minúscula, f evaluada en x2 igual a m mayúscula, de tal manera que todos los valores para x entre a y b estén entre m minúscula y m mayúscula, nada más. Ya luego les voy a explicar cómo calcular m mayúscula y m minúscula y cómo calcular este x1 y x2 dentro del intervalo. Entonces aquí solamente nos muestran ejemplos gráficos de cómo identificar el m mayúscula y el m minúscula. Que a esto se refieren. Máximo absoluto, mínimo absoluto. Máximo absoluto está en los extremos, mínimo absoluto. Máximo absoluto, mínimo absoluto. Mire, mínimo absoluto, máximo absoluto. Cheque. Aquí, máximo local o relativo. Una función tiene un valor máximo local en un punto C, en un dominio D, si f de x es menor o igual que f de C para toda x en D, que está dentro de algún intervalo abierto que contenga C. Aquí más bien yo no diría que D es dominio, ¿eh?
sino que más bien diríamos que este es un I, que es un subconjunto del dominio. Y lo mismo acá, f tiene un mínimo local en un punto C, en su dominio D, si f de x es mayor o igual que f de C para toda x en D, que esté dentro de algún intervalo abierto que contenga C. Los extremos locales también se conocen como extremos relativos, y algunas funciones pueden tener un número infinito de extremos locales, incluso en un intervalo finito. Por ejemplo, miren esta función. Esta función tiene locales y globales. Por ejemplo, aquí menciona mínimo absoluto para esta parte. Este es máximo absoluto. Ahora, en este intervalo, miren, de aquí a acá, de C a D, este es un mínimo local. De aquí, de A a E, este es un máximo local. O sea que de E a B, este es máximo local también, y este sería mínimo local, porque solamente estamos analizando en parte del dominio. Cuando analizamos todo el dominio, hacemos referencia a los absolutos. Cheque. ¿Estamos bien? Sí, Lick. Este pichingo feo yo lo hice, porque este fue el documento que elaboré el periodo pasado. Por ejemplo, en el caso de tener, ojo, observen que aquí esta función está definida de A a B, está definida en un intervalo cerrado. Aquí, por ejemplo, esta función tiene dominio de los reales. Y sin embargo, tenemos máximo absoluto y mínimo absoluto. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener presente es que los absolutos no siempre existen. Porque si no estamos trabajando en funciones como esta, que si se fijan, para x tendiendo a infinito y para x tendiendo a menos infinito, está restringida por dos valores numéricos. Vaya, digamos, m mayúsculo el de arriba, m minúsculo el de aquí abajo. Entonces, si está restringida, entonces sí podríamos hablar de un máximo absoluto o un mínimo absoluto en una función cuyo dominio es los reales o es un intervalo abierto. En cambio, en un intervalo cerrado, siempre existe un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Y eso se justifica por el teorema que está aquí, por este. Cheque. Pero recuerden, los absolutos no siempre existen, ¿verdad? Los relativos sí, relativos siempre hay. ¿Qué más? Luego dice, un máximo absoluto también es un máximo local al ser el mayor global. También es el mayor valor de sus inmediaciones. Por ello, una lista de todos los máximos locales de manera automática incluiría el máximo absoluto, si es que existe. De forma análoga, una lista de todos los mínimos locales incluiría al mínimo absoluto, si es que existe. Luego, este teorema me dice cómo calcular los puntos críticos. Se dice, teorema de la primera derivada para valores extremos locales. Si f tiene un valor máximo local o un mínimo local en un punto interior C de su dominio, y si f' está definida en C, entonces f' en C vale 0. Entonces, esto es, o esto sucede cuando nosotros tenemos un máximo local o un mínimo local en un punto interior C del dominio, que ahí la derivada es 0. Luego definen esto, un punto interior del dominio de una función f, donde f' es 0 o no está definida, es un punto crítico de la función. También le dicen puntos críticos de primera especie, porque estos salen de la primera derivada. Esto es cómo trabajar, que es lo que me estaba preguntando Corea, cómo se trabajan los extremos absolutos en una función continua en un intervalo cerrado. Dice, evalúe f en todos los puntos críticos y en los puntos extremos del intervalo, pero aquí es los puntos críticos que están dentro del intervalo, que están fuera no me sirven. Y de ahí tome el mayor y el menor de los valores. Y ya. Luego el teorema de Rolle, que solamente es un agregado para nosotros, suponga que
y igual a f de x es continua en todo punto del intervalo cerrado de AB y es derivable en todo punto de su interior, del interior, A, B. Si f de A igual a f de B, entonces existe al menos un número C en AB, tal que f' en C es 0. Este es el teorema del valor medio. Suponga que y igual a f de x es continua en un intervalo cerrado AB y derivable en el interior del intervalo abierto AB. Entonces, existe al menos un punto en C, en AB, en el que f de B menos f de A entre B menos A es igual a f' de C. ¿Qué más? Aquí está la interpretación del teorema de Rolle, que este siempre lo podemos calcular. Pues sabemos que siempre que tenemos la misma imagen, siempre entre los dos existe al menos un C tal que se cumpla esto. Y este de aquí solamente es el que me permite igualar a cualquier pendiente de la derivada, y ahí es cuando toman particularmente que esto es 0, que es de donde sale esto. Luego se dice que una función que es creciente o decreciente en un intervalo es monótona en el intervalo, nada más. Entonces, cuando hablamos de funciones crecientes o decrecientes, hablamos de lo que son las funciones monótonas. Luego, suponga que f es continuo en AB y derivable en el abierto. Si la derivada es positiva en cada punto X del intervalo abierto A, B, entonces f crece. Y si la derivada es negativa en cada punto X de AB, entonces f es decreciente. Luego está el criterio de la primera derivada para extremos locales. Dice, suponga que C es un punto crítico de una función f y que f es derivable en todo punto de algún intervalo que contiene C, excepto posiblemente en sí mismo. Es al moverse de izquierda a derecha en el intervalo. Si la derivada cambia de negativa a positiva, entonces f tiene un mínimo local. ¿Por qué? Si cambia de negativo a positivo, si cambia de negativo a positivo es decreciente, creciente, miren, y decrece y luego crece, entonces tiene mínimo local. Si cambia de positiva a negativa la derivada, o sea, va de, del crecimiento al decrecimiento, pues noten, crece, decrece, ahí hay un máximo local. Si f' no cambia de signo en C, esto es que f' es positivo en ambos lados de C o es negativo en ambos lados de C, entonces f no tiene un extremo local en C, nada más, cuando no hay cambio de signo. Y eso es cuando vemos que es positiva, positiva o negativa, negativa. Es cuando la función viene decreciendo, así como la x cubo o la menos x cubo. Ahí. Vaya, por ejemplo, miren acá. Aquí es positiva la derivada. Aquí sigue siendo positiva. Aquí no hay extremo. Ahí hace referencia al punto 3. Ahora, miren esta. Crece, decrece. Cambia de positivo a negativo. Hay un máximo. Así como dice acá. Positiva a negativa en C, hay un máximo. Y luego, miren aquí, cambia de negativa a positiva, ahí hay un mínimo. Cambia de negativa a positiva, hay un mínimo. ¿Qué más? Vaya, aquí dice, hay máximo absoluto, pero f' no está definido, aquí no hay derivada. En este caso, la derivada es 0, derivada de 0, derivada de 0, pero miren aquí, la derivada no existe. Como la derivada no existe, acá sabemos que hay un extremo. Miren aquí, de negativo a negativo, entonces no hay extremo. Y este mínimo local, mínimo absoluto, porque es más pequeño de todos, máximo absoluto. ¿Ya que? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, Lee, Sí, por ejemplo, en ese punto de C4, aunque la derivada no esté definida, siempre se pone que es el máximo absoluto. sí. Es que recuerde que los extremos se localizan
donde la derivada es cero o donde la derivada no está definida o no existe. Ok, En gracias. esos dos. Luego, la parte de concavidad dice, la gráfica de una función derivable y igual a f de x es cóncava hacia arriba en un intervalo abierto y si f' es creciente en y cóncava hacia abajo en un intervalo abierto si f' es decreciente. Esto está mejor asociado con el signo de la segunda derivada, que aquí está. Dice. Si y igual a f de x tiene segunda derivada, podemos aplicar el corolario 3 del teorema del valor medio de la función de la primera derivada y concluimos. F' crece si f' es positivo en y decrece si f' es menor que cero. Entonces, si lo asociamos, cóncava hacia arriba cuando la segunda derivada es positiva. Y va a ser cóncava hacia abajo cuando la segunda derivada es negativa. ¿Qué es lo que aparece acá? ¿Qué es el criterio de la segunda derivada para concavidad? Dice, sea y igual a f de x dos veces derivable en el intervalo y. Si f' es positivo en y, entonces la gráfica de f en y es cóncava hacia arriba. Y si la segunda derivada es menor que cero en y, la gráfica de la función f en y es cóncava hacia abajo. Nada más, este es el criterio para concavidad. Este mismo criterio nos va a servir para determinar máximos también. Luego, si y igual a f de x es dos veces derivable, utilizaremos indistintamente las notaciones de f' y y' cuando denotemos la segunda derivada. Luego, un punto donde la gráfica de una función tiene recta tangente y la concavidad cambia se llama punto de inflexión. No solamente es cuando hay un cambio de concavidad del punto de inflexión, sino que aparte de eso debe haber derivada, o sea, debe haber recta tangente. Por ejemplo, la función 1 entre x, esa no tiene punto de inflexión, porque no hay derivada en cero. ¿Qué más? Luego aquí dice, en un punto de inflexión, c, f de c, o no existe la segunda derivada o bien la segunda derivada de cero. Ahí cualquiera de los dos. Entonces así buscamos nosotros los puntos críticos de segunda especie, que es donde la segunda derivada es cero o donde la segunda derivada no existe. Y luego está este criterio, que ya es el último. Este criterio es para extremos, pero usando la segunda derivada. Entonces, dice, suponga que f' es continua en un intervalo que contenga c. Aquí, si la primera derivada es cero, está haciendo referencia a que c es un punto crítico de primera especie. Y la segunda derivada en c es menor que cero, entonces f tiene un máximo local en c. Si la primera derivada, o sea, de nuevo, si un punto crítico de primera especie lo evaluamos en la segunda derivada y ese me da un número positivo, entonces f tiene mínimo local. Recuerden, al tener la segunda derivada negativa, significa que es cóncava hacia arriba. Perdón, es cóncava hacia abajo. Segunda derivada negativa, cóncava hacia abajo. Entonces hay máximo. Y si la segunda derivada es positiva, es cóncava hacia arriba y lo que hay es un mínimo local. ¿Sí que? Y luego mencionan que si la derivada primera es cero y la segunda derivada también es cero, entonces la prueba no concluye y la función f puede tener un máximo local o un mínimo local o ninguno de estos. Entonces acá, primera derivada cero y segunda derivada negativa. Miren, cóncava hacia abajo, máximo. Luego, primera derivada cero y segunda derivada positiva. Miren, cóncava hacia arriba, mínimo. ¿Y qué más?
Dice, este criterio requiere que conozcamos a la segunda derivada solo en C y no en el intervalo alrededor de C. Lo anterior hace que sea un criterio sencillo de aplicar y esta es buena noticia. La mala es que el criterio no es concluyente si la segunda derivada da cero. O si f bi'prima no existe en C. Cuando esto sucede, utilice el criterio de la primera derivada para valores extremos. Y de ahí vienen los pasos para graficar. Ahí es bien variable los pasos para graficar, ¿verdad? Ustedes pueden comenzar como consideren más oportuno. Pero lo primero, al momento de graficar, lo primerísimo que hacemos es calcular dominio. Una vez que tenemos los dominios, verificamos los límites importantes. Una vez que sacamos límites importantes, calculamos interceptos. Ya con los interceptos, podríamos pasar al cálculo de las derivadas, luego al análisis de las derivadas. Neri, cuénteme. Siempre hay que buscar límites importantes Sí, o se puede omitir. siempre hay que buscarlos porque recuerde que los límites importantes lo que nos dirían es cómo se está comportando la función. Okay. Obviamente, ¿verdad? Si la función está definida hacia el más o el menos infinito, es que buscamos límites, por ejemplo, de ese tipo, o en torno a un valor si queremos saber si hay o no una asíntota vertical, ¿verdad? O sea, todo sale del dominio, todo depende del dominio, a ciencia cierta. Así que no sabemos si generalizar o no generalizar, pero digamos que del dominio surge todo. Entonces, ya una vez que ustedes están calculando y analizando las derivadas, de ahí salen los valores críticos de primera especie, valores críticos de segunda especie, puntos de inflexión, valores máximos y mínimos, todo eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Y una vez que calculan, ya una vez que ustedes analizan todas las derivadas y los valores críticos de primera y segunda especie, los clasifican si hay máximos, mínimos, si hay puntos de inflexión. Ya eso lo vamos a hacer con una tabla y se los voy a mostrar. Luego, las asíntotas ustedes las pueden identificar al inicio, no necesariamente al final. Y una vez que ustedes ya analizaron las derivadas y todo eso, hacen puntos importantes. En puntos importantes pueden colocar puntos críticos, sí, los puntos críticos de primera y segunda especie, o, o evalúan en algún valor que ustedes consideren que es necesario hacerlo, porque ahí están todos los puntos importantes, en los puntos de inflexión, cuando hay, y así. Entonces, ese procedimiento para graficar es bien variable. ¿Tenía alguna otra pregunta, Neri? No, solamente el líquido. Ah, ok. Gracias. Se le quedó la mano levantada. Luego, ¿qué más? Aquí solamente me dan ideas de cuando la función es creciente, cuando la función es decreciente, cuando es cóncava hacia arriba, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, cóncava hacia abajo. Aquí, aquí hay cambio de signo y hay punto de inflexión. Esto es lo de los extremos, si va de más a menos, de menos a más. ¿Qué más? Más, menos, menos, más. Sé que hay un máximo, un mínimo. Primera derivada de cero, segunda derivada es negativa, primera derivada de cero, segunda derivada es positiva. ¿Qué hace referencia a esto? Y en teoría, digamos que eso es todo. En teoría. ¿Alguna pregunta hasta acá? .
No, Lee. Ya tenemos chance. Tampoco, Lick, tampoco, tampoco. Vamos a intentar graficar. Vamos a tomar la función f de x igual x cuadrado menos x a la x. Ahí. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? Ujú, ujú. Dominio, jóvenes. Reales. Sí. Ahora, como el dominio son los reales, nosotros tratamos de utilizar o calcular estos límites importantes. Tenemos límite cuando x tiende a infinito positivo y límite cuando x tiende a menos infinito. Los límites los vamos a evaluar en los extremos del intervalo. Sí, del dominio. Ah, ok. En todas las porciones que tenga, ahí lo vamos a evaluar, ahí lo vamos a calcular. Calculen estos dos, a ver qué queda. Para más infinito y para menos infinito. Solo permítanme un segundito. Voy a levantar. Voy a pausar. ¿Qué les quedaron los límites? Positivo infinito o más infinito. Este, infinito, y este. Igual. Seguro. Es que esto es cero. El segundo Cero es por forma infinito. indeterminada. Correcto. Y porque aquí queda, esto queda menos infinito, bueno, más infinito y esto queda cero. Entonces, acá, límite cuando x tiende a menos infinito, x cuadrado menos x sobre e a la menos x, es lo mismo, ¿va? Este me va a quedar más infinito y este es más infinito. Entonces puedo usar L'Hopital acá, miren. Límite cuando x tiende a menos infinito de 2x menos 1 entre menos e a la menos x. Sigo menos infinito entre menos infinito. Límite cuando x tiende a menos infinito de 2 entre e a la menos x. Y esto es 2 sobre infinito, cero. Sí,
Ahora, de este límite, nosotros sabemos algo. De ese último podemos concluir que hay asíntota horizontal izquierda y igual a cero. ¿Sí? Ahora, de aquí, como tiende infinito, tenemos que buscar a ver si hay oblicua. Entonces, límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado menos x e a la x sobre x. Entonces, arriba es infinito, abajo es infinito, ¿va? Sí. Hmm, Pero esto es x menos 1 e a la x. ¿Qué me queda? Más infinito. Ujú. Sí, porque es más infinito, más infinito, más infinito. Entonces no hay oblicua. Síntota oblicua derecha no hay. Entonces ya sabemos que va infinito. Vemos que este es cero. De paso concluimos una asíntota horizontal izquierda y igual cero. ¿Sí? Li- Sí. Ahí porque en el último límite, ¿por qué lo dividió en X? Ah, buscando la oblicua. ¿De qué? Ahora vamos a buscar interceptos. Interceptos en X, interceptos en Y. Tenemos x cuadrado menos x e a la x igual cero. Sabemos que la exponencial es distinta de cero, siempre. Entonces, x cuadrado menos x igual cero. Factorizamos. X igual a cero, x igual a uno. ¿Qué tenemos? Intercepto en x, 0,0. Intercepto en x, 1,0. Hay dos. Y de paso tenemos que intercepto en y también es 0,0. ¿Sí que? La tenemos Li- intercept, ¿sí? Ahí, ¿qué pasó con el E a la X? Como ya la x es distinto de cero, usted lo puede dividir, Ajá, ok. por eso. ¿Sí que? Entonces, tenemos los interceptos, tenemos los límites importantes, tenemos dominio. Ahora vamos a calcular las derivadas. Y lo voy a colocar aquí aparte, solo para las derivadas. Primera derivada sería e a la x por x cuadrado menos x más e a la x por 2x menos 1. Esto es e a la x cuadrado más x menos 1. ¿Sí? Y segunda derivada es e a la x cuadrado más x menos 1 más e a la x, 2x más 1. Entonces, e a la x cuadrado más 3x. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí.
Entonces ya tenemos la primera derivada, la segunda derivada. Primera derivada. Voy a quitar la función. Una vez que nosotros analizamos las derivadas, bueno, que tenemos las derivadas, procedemos a calcular los puntos críticos de primera y segunda especie. Entonces, tenemos que ver dónde la derivada no existe y dónde la derivada es cero. Voy con esta. F' de x igual cero. Implica e a la x por x cuadrado más x menos 1 igual cero. E a la x distinto de cero. Entonces, x cuadrado más x menos 1 igual cero. ¿Sí? ¿Qué valores me quedan aquí? Resuélvanos. ¿Qué valores quedan? Resolvemos para x, ¿ve? Sí, sí, sí. X igual 0 y x igual a -1. No, ve. X cuadrado más x menos 1. No puede. Queda Ah, no, no, x no. igual a -1 más raíz de 5 sobre 2 Ajá. y -1 menos raíz de 5 sobre 2. Son reales. Sí. Ya vamos a ver. Entonces, ahí, x igual a ¿qué me dijo? ¿Me lo repite? Menos. -1 más raíz de 5 sobre 2. Ahí. Sí. Ujú. Entonces, ocupamos factorizar esta expresión. Ya la vamos a escribir factorizada. Pero estos son los valores críticos, primera especie, miren, porque son donde la primera derivada se anula. Ahora, segunda derivada de x igual a cero. Implica e a la x cuadrado más 3x igual cero. Y esto e a la x distinta de cero, entonces x cuadrado más 3x igual a cero. Y aquí tenemos x igual cero, x igual a menos 3. ¿Estamos? Estos son los valores críticos de segunda especie. ¿Sí? Ahora, necesitamos tener factorizada la primera derivada y la segunda derivada para analizar los signos de ella. Entonces, la primera derivada factorizada nos queda e a la x por x menos 1 más la raíz de 5 entre 2 y x menos 1 menos raíz de 5 sobre 2. ¿Sí que? Y la segunda derivada factorizada es e a la x más 3. ¿Vamos?
¿Estamos bien hasta acá? Sí. Entonces, ¿para qué me sirve esto de aquí? Miren, la primera derivada y la segunda derivada la vamos a analizar en una tabla de variación de signos. Entonces les muestro. Son tres factores en la primera derivada. Tres factores en la primera. Luego va la derivada y la función. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos e a la x está el x menos 1 más la raíz de 5 sobre 2, x menos 1 menos la raíz de 5 entre 2. Entonces, la derivada y la función. Voy a hacer exactamente lo mismo con esta, una tabla similar. Son tres factores. 1, 2, 3. La derivada, la segunda derivada ahora, y el comportamiento de la función. Y aquí termina la tabla. Entonces está e a la x, x, x más 3, segunda derivada, y la función. Entonces, ahora lo que voy a colocar aquí arriba es ordenados todos los valores críticos de primera especie y segunda especie. Entonces, aquí hay dos, ¿verdad? Entonces, más, ¿cuánto da este aproximadamente? Y este es el otro. ¿Cuánto da este aproximadamente? Ayúdame a calcularlos. Menos 1 más raíz de 5 entre 2 y menos 1 menos raíz de 5 entre 2. El primero 0.61 0.61. ¿Y el segundo? Este. menos 1.61. 1.61. Entonces, va menos 3 primero. Permítame. Menos 3 aquí. Luego, ¿cuál va? Luego va este, ¿verdad? Menos 1.61. Es menos 1 menos raíz de 5 entre 2. El otro es menos 1 menos raíz de 5, ¿va? Entre 2.
Luego va 0, ¿va? Es este. Luego va 0. Y por último este. 0. Y el último. Oh, vamos a ver si yo tengo. 0. 0 y menos 1 más la raíz de 5 sobre 2. ¿Sí? Y ahí están los 4 puntos críticos, los 4 valores críticos que calculamos. Cheque. Entonces, como estamos haciendo una tabla de variación de signos, la exponencial se anula. No, ¿verdad? Y la exponencial siempre toma un signo positivo. No se anula y siempre es positivo. Positivo, 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 positivo. Esta se anula acá, ¿verdad? Para valores a la derecha, positivo, y a la izquierda, negativo. Esta se anula aquí. Más, menos. Cheque. Ahora multiplicamos. 2 menos, más, menos, menos, más. ¿Qué efecto tiene el signo de la derivada primero en la función? Recuerden que es creciente, decreciente, creciente. ¿Qué significa? Miren, aquí hay un máximo, aquí hay un mínimo. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ahora, vamos con la segunda derivada. Fíjense, esta, lo mismo, siempre es positiva. Esta se anula acá y esta otra se anula aquí. Menos, 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 más y más. Menos, más y más. Miren, aquí es más, menos, menos, más. En este caso, la función es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. Miren, un cíclope alegre, está triste y está alegre. Muerto, pero alegre. Ok. Y si notan, sí son puntos de inflexión, porque hay derivada aquí, miren. La derivada, hay derivada también. En 0 y en -3 hay derivada. Entonces hay puntos de inflexión. Listo. Ahora, ya que tenemos el análisis de las derivadas, lo único que nos hace falta es calcular los puntos importantes. ¿Sí? Una duda, ¿por qué en la primera derivada no las hizo así como en curva y la segunda sí? Porque recuerde que para la primera derivada, el efecto sobre la función es crece o decrece. Y en cambio, para la segunda derivada, el efecto sobre la función es de concavidad. Cóncava hacia Ok. arriba, cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. ¿Sí que? Ok, gracias. Listo. Entonces, puntos importantes. Los puntos importantes son las imágenes importantes. Son las imágenes o los pares ordenados que salen de acá. Entonces, vamos a calcular f evaluada en -3. ¿Cuánto da? F evaluada en 0. F evaluada en -1 menos raíz de 5 entre 3. Y F evaluado en -1 más la raíz de 5 sobre 2 era la cosa, ¿va? 2
sobre 2. Bueno, aquí sería que lo evaluáramos en la función. Voy a traer la función para acá. En 0 vale 0. En 3 sería 9 más 3, 12. 12 a la menos 3. ¿Cuánto vale aquí? Introduzcan estos números en la calculadora mágica. Solo va a quedar multiplicado por la exponencial, ¿verdad? Pero por lo menos en este y en este, para que quede el exponencial de esto. Ujú. ¿Cuánto queda si evalúan en x cuadrado menos x este número? Jóvenes. Ahí Carlos. me sale 2.94. No, sin decimales, sin decimales. O sea, quiero que en su calculadora mágica evalúe solo en x cuadrado menos x. Este número. Este número en x cuadrado menos x. Y luego lo vamos a dejar expresado de forma simbólica con exponencial. ¿Me entiende? 2 más raíz de 5. 2, Más raíz de 5. ajá, por e a la menos 1 menos raíz de 5 entre 2. ¿Y el otro? 2 menos raíz de 5. E a la menos 1 más la raíz de 5 sobre 2. Ahora sí, aproximadamente es este número. Y este también hay que aproximarlo. El primero 2.94. Este, Mm, no, 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 no. Yo le estaba hablando de la función de ahorita, de... esta última, 2.94. Sí. 0.59. ¿Cuál? El de f de menos 3. 0.59. Sí. Ajá, y este último, 5.62. segura. A mí me da menos 0.43. Este, Sí, es el correcto. último ese. Ese que dijo 5.62. Sí, porque es mínimo el valor. Sí, menos 0.43. Menos 0.43. Sí. Revísenlos, recalculen por cualquier cosa. Ya lo calculé de nuevo, pero me da 0.76. Y entonces, Negativo 0.76. y entonces, ¿cuál? Están calculando bien esos números.
Están usando símbolos de agrupación, ¿verdad? Para no confundirse. Sí. Y a mí me dan negativo 0.76. A mí siempre me sigue dando lo mismo, menos 0.43. Y el otro número, El Menos de 0.76. que pareciera que otra cosa. Es que- Vamos a ver. si quiere, mando foto de cómo lo puse en la calculadora y. Ahorita lo voy a calcular yo. Ah, bueno. 2 más raíz de 5 fracción, menos 1 menos raíz de 5 sobre 2 va. No, pero ahorita estamos hablando del último. Se está hablando del 2.94. Sí, queda 0.84. Ah, bueno. Yo estoy hablando del último, del menos 0.43. Este lo calcularon mal. ¿Quién me dictó este? Yo no fui. Mm, Yo se lo dicté. ¿Qué pasó? Revise bien cómo lo calculó. Menos 1 más. Y este sí da 0.4378. Bueno, 797. Y este 29.6 aquí. Cheque. Y el otro 0.5974. Estamos bien. Solo estoy aproximando nada más porque a la hora de trazar los gráficos no tengo precisión, ¿verdad? Cheque. Entonces, ahora trazo mis ejes coordenados. Entonces, tengo asíntota horizontal izquierda, y igual 0. Izquierda, ¿ah? Ahí. Tengo interceptos, quedamos que era 0, 0, 1,0. 0, 0, 0, 0, 1,0. Son los dos interceptos. Tengo en menos 3, 0.6, digamos, en menos 3. Entonces, 1, 2, 3, 0.6 está aquí. Tengo en 0,0. Este número, ¿cuánto dijimos que era? En negativo es menos 1.61. En menos 1.61 es 0.83. Menos 1.61 aquí. 0.83, ¿verdad? Acá. Y en este, que es positivo, era 0.61. En 0.61 vale 0.61. Aquí es 0.43. Digamos que acá. Entonces, ya tengo graficados todos los puntos. Ah, pero se me olvidó revisar algo. Se me olvidó revisar como y igual a 0. En 0 solo lo corta en 0 y en 1. Ajá, entonces estoy bien. De ahí no lo vuelve a cortar y tiende a 0, entonces va por encima la función. Si se fijan, el intercepto es 0, 0 y 1,0, no hay otro. Y dice que es asíntota. Entonces no puede cortar el eje. Porque dice, miren cómo van los signos. Crece, llega hasta este valor, que es menos menos. Ah, pero hay un cambio de inflexión, miren. Vamos a ver cómo va esta cosa.
Cóncava hacia arriba primero. Cóncava hacia arriba y pega en -3. Cóncava hacia arriba y pega acá. Así, sí viene acá. Y de ahí cóncava hacia abajo. Sí. Alcanza el valor máximo. Ajá. Y llega hasta 0,0. Que ahí hay un cambio de inflexión también. Listo. Entonces el gráfico viene más o menos así, miren. Aquí está el cambio de inflexión, va. Este es el punto de inflexión. Aquí. Valor máximo. Luego dice que cambia. Va hacia acá. ¿Sí? Miren, cóncava hacia arriba. Aquí cóncava hacia arriba. Cóncava hacia abajo. Hasta acá. Aquí vuelve a cambiar. Luego va al valor mínimo. Miren. Cóncava hacia arriba otra vez. Pasa. Pasa. Pega por el intercepto. Ya que la función hace esta curva acá. Y crece sin límite. Porque para más infinito la función se comportaba como más infinito, ¿va? Sí. Sí, ahí está. Miren, ahí más o menos el comportamiento. Esto es Y, esto es X. Este es el valor mínimo absoluto, miren. Y este es el máximo relativo. Entonces, si nos pidieran el rango, va de este que es el valor mínimo. Este va. -2 raíz de 5. -2 sería 2. Menos raíz de 5. A la -1 más raíz de 5 entre 2 va. Sí. A más infinito. Entonces, voy a graficar. Era x cuadrado menos x a la x. F de x es x, paréntesis, x cuadrado menos x, a la x. Miren, asíntota, ¿se ve? Voy a marcar los valores. Los valores importantes estaban f de 0. No, los voy a como pares ordenados, no. Así. Ayúdenme, porfa, solo a recordar estos números. Estos, los importantes. En -3, en 0. Tomen una fotito rapidito, porfa, para que me lo dicten. Ahorita que lo estoy graficando. Ya, Ya le. ya, listo. Entonces, 0, f de 0 es 1. Luego, ¿cuál era el otro? -3, ¿verdad? En -3.
menos 3, coma, f de menos 3. Ajá, ahí está el cambio de inflexión. ¿Cuál es el otro? Si Menos quieren, 1, si quieren a este lo voy a llamar así. Miren. Era menos 1, con fracción va. sí, Menos 1 más raíz de 5 entre 2. entre 2 y b. El mismo, solo que en vez de más es menos. Ajá, lo voy a copiar entonces. Así no lo copio. Ahí va. Menos ahí. Sí, menos ahí. Ujú. Entonces es a, f de a. Ahí está. Y b, f de b. Ahí está. Entonces voy a poner los puntos todos en color negro. La gráfica en verde. Y voy a marcarlos. 0, 0, este y este. Ahí están todos, ¿va? Ah, faltó el 1,0. El otro intercepto. 1, f de 1. Ahí está. Ahora sí están todos, ¿verdad? Cheque. Más o menos, pues. Parece un poquito. Solo que esta curva aquí no me ayuda mucho este pico que es aquí. Pero sí, más o menos la forma y la información cumple. Los valores, verifíquenlos. En menos 3, 0,5974. Ahí está. En menos 1,618, que es el que sigue, es este va, 0,8399. Ajá. 0,61 es menos 0,43. Aquí está. Y el otro intercepto. Cheque. ¿Preguntas? De mi parte no. Cheque. Entonces, mañana vamos a trabajar la otra función que estaba en el otro examen parcial, en el examen del periodo pasado. Este fue el de la reposición. Cheque. Listo, listo. Vale, entonces, solamente que mañana yo les aviso cuando esté por acá, ¿verdad? Oye, porque como tengo que aplicar examen, ahora la otra opción es que estuviéramos de 1:30 a 2:30. Entonces ahí le voy a preguntar por el grupo a ver cómo están. Y mañana a la 1:30 creo que ya voy a estar aquí en la UNA. Cheque. Dale, Lick. Pues se cuidan entonces, nos vemos mañana. No, Nos listo. vemos, Lick. Cheque, Adiós, Lick. cheque, cheque.